la HJUT 106.9 Cartografías editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento. No recordamos nada, no sabemos qué pasó, no sabemos si los sentidos nos traicionan, si hay alguien que realmente le interesa qué pasó, cuál es la explicación. Dicen que no se escuchó, pero que fue una explosión. Cuentan que fue la venganza de la naturaleza, pero que venía desde afuera de la tierra. Repiten una y otra vez que fue la violencia de una guerra algorítmica. Y acá estamos, en una cabina de radio. Nos vemos a los ojos, pero no podemos hablar. No hay nada alrededor. Estamos con un asombro impronunciable y sabemos que algo está pasando. No estoy sola, pero sé que estamos lejos del centro donde está ocurriendo todo. Lejos de lo que han dicho que es importante. Hay unas luces que se prenden y se apagan. Primero una, después dos, tres, cuatro. Son muchas y se agrandan, y se nos acercan. Son pedazos, fragmentos de historias, trozos de personajes, fracciones de preguntas y estructuras. Las luces entran por nuestro cuerpo como sonidos, no como destellos. Las ondas penetran nuestros tejidos y se van fusionando con la vida. Los fragmentos del universo narrativo son ahora las células que podemos ver a través de nuestra piel. Tienen pequeños pelos, tentáculos, filamentos. Van cambiando de color y se mezclan, y empezamos a sentir que nuestro cuerpo se transforma en un dispositivo para transmitir sátira y provocación. Ya no podemos contarlos, son muchos pedazos, son todo. Intentamos nombrarlos, decir que son ciencia ficción, pero no recordamos las palabras. Queremos gritarles que son literatura bizarra, pero no sale de nuestra boca. Esos fragmentos en nuestro cuerpo juegan y nos engañan. Sabemos que no es solo fantasía, y aunque sería lo más lógico, tampoco es solo horror. Abrimos un libro, es una novela, pero escuchamos una escena de una película. Pasamos las páginas y tienen otros idiomas con ritmo y melodía. Es una poesía que se transforma en ilustración, después en ensayo, en cómic y otra vez en novela. Seguimos viendo el libro y en el fondo de nuestro cuerpo se escucha: ¿qué es esto? ¿Qué carajos es esto? Tengo miedo de la sorpresa y también de que nos sorprenda. De que todo esto sea tan normal como cada 8 días. De que este viaje no sea un recorrido extraño, de que sigamos las mismas estructuras y que no abramos el hueco de las formas y géneros. ¿A dónde vamos? Lejos, lejos del centro de lo normalizado. ¿Cómo? Repite muchas veces frente a un espejo. Nigredo, albedo, rubedo, teratoma. Nigredo, albedo, rubedo, teratoma. Nigredo, albedo, rubedo, teratoma. Ahora cuenta hasta 3. 1, 2, 3. Esta es la tercera parada de Noviembre Independiente 2023. Estos son los libros que incluyen de Ediciones Vestigio, las experiencias límite de lo extraño. Y acá estamos estirando la metáfora al máximo en un viaje inspirado por Ediciones Vestigio y en un espacio para pensar y seguir discutiendo cuál es la relación entre un proyecto cultural independiente y el propósito de incluir lo no normalizado. En este recorrido nos acompañan 2 guías que se mezclan, se enfrentan, se pelean con cuchillos para abrir grietas en los géneros y las normas. Ellos son Rodrigo Bastidas y Diego Cepeda, las estructuras dentro de las estructuras de Ediciones Vestigio. Diego, en este viaje, será editor y traductor. Y Rodrigo tendrá un doctorado en literatura y también será docente universitario y editor.
Hola Diego, hola Rodrigo, bienvenidos a Cartografías Editoriales. Hola María Elvira, ¿cómo estás? Gracias por tenernos acá. Sí. Bueno, y hoy, como en muchos programas de Noviembre Independiente, también nos acompaña Selma Marken, directora editorial de Siglo. Hola Selma, bienvenida a este programa que parece bastante extraño. Bastante extraño por esta introducción. Hola María Elvira, hola Diego, hola Rodrigo. Bueno, como ustedes saben, todo viaje tiene un destino, ¿sí? ¿Cuál es el destino que ustedes se propusieron? A ver, aquí muchas veces nos hacen a través de una metáfora. ¿Cuál es la metáfora en que vamos a poner como de sombrilla de estas tres líneas que ustedes manejan en la editorial? Yo creo que la metáfora más clara y digamos el destino que nosotros tenemos siempre ha sido la idea de explorar una afuera. Teniéndolo en cuenta, claro, si nos vamos incluso al término de la ciencia ficción, como ese desconocido que empieza a infiltrarse poco a poco dentro de la realidad. Y tiene que ver precisamente con la introducción que estaba diciendo María Elvira, tiene que ver con una idea de salir de lo que se piensa canónico, salir de lo que se piensa dentro de una estructura comercial y empezar a explorar precisamente los géneros que nos interesan, empezar a explorar lo que está pasando ahorita en una ficción marginal, en una poesía que normalmente no es publicada en este país, en una narrativa gráfica que también va un poco en contra de los cánones establecidos, que va jugando, que va estableciendo sus propias reglas a medida que va creciendo. Bueno, el propósito de esta conversación es empezar a hablar por qué un proyecto independiente, un proyecto que cree en este tipo de publicaciones por fuera de lo núcleo o del canon, por decirlo de alguna forma, pues es evidente cómo los libros podrían incluir o no esas voces marginales, ¿no? ¿Cómo se ven ustedes respecto a eso, frente al recorrido de los libros que incluyen? Hay un recorrido que nosotros hemos querido hacer y que es como un poco el que proponemos, que es un viaje alquímico. Estamos en medio de la transformación de, puede ser el metal más burdo en oro, o puede ser el espíritu más bajo en un espíritu libre, amplio y brillante, o puede ser de lo humano a lo divino. Esas tres viajes o esas tres ideas son las que propone la alquimia, y nosotros un poco tomamos estos conceptos de la alquimia para nombrar nuestras colecciones por una parte, y por otro lado, para proponer ese viaje que hagan justamente los lectores de Ediciones Vestigio, que empiecen con una lectura de aquello que que se considera, como lo decía Diego, por fuera, o aquello que no está dentro del canon, o aquello que no se considera normalizado, y es justamente encontrar en los espacios del afuera, de aquello que no está dentro de las dinámicas, tanto comerciales, lectoras, editoriales, para convertir eso que está por fuera y que muchos ven como lo material, lo bajo, el vil metal, en oro, en luz, en brillo, en iluminación. Y creo que ese es el viaje que se propone en los libros de Vestigio. Bueno, transformar eso que está fuera en algo central, brillante y hermoso. Bueno, antes de arrancar, ¿vamos en algún medio de transporte más allá de un viaje alquímico? No sé, la alquimia siempre se movió a través de justamente los libros y justamente los viajes que en algún momento se descarnaban del cuerpo y empezaban a viajar a través de dimensiones y a través de diferentes niveles para poder encontrar esa energía alquímica. Así que digamos que no vamos en un cuerpo, no vamos en una materia, no vamos en un vehículo, sino que somos un espíritu energético que está atravesando los diferentes niveles para poder alcanzar la iluminación. Uma ironia de morar no centro é caminhar até a liberdade. Eu moro bem no meio sem olhar pra dentro e sonho acordado na cidade. Medo de cair da rotina assim, sem amor à vida. Dá pra se iludir, dá pra se iludir, dá pra porra. Travou! Morreu com muito sonho na
Empezamos a oír unos pájaros que se fueron transformando en beats, en códigos, en cosas que no son materiales, como este viaje, un viaje alquímico, un viaje buscando iluminación. Estamos conversando en Noviembre Independiente 2023. Estamos hablando con Rodrigo Bastidas y con Diego Cepeda de Ediciones Vestigio. También nos acompaña Selma Marken y estamos discutiendo por qué la edición independiente pues produce y propone libros que incluyen. Cuando nos vamos en un viaje de la alquimia, yo creo que todos nos acordamos muy bien de esa historia de la química en el colegio, pues los elementos son fundamentales. Entonces pensemos en esa maleta del alquimista, los elementos clave. Y antes de que ustedes nos den sus secretos de esa fórmula que lleva a que todo se convierta en oro, hay que preguntar por algunos conceptos que son fundamentales para que podamos hacer este recorrido. Por ejemplo, y muy brevemente, para que todos tengamos el mismo contexto, ¿qué es literatura bizarra? ¿Qué es literatura queer? Narrativas extrañas. Todos estos términos que cuando alguien le empieza a hablar a uno con una seguridad, uno dice, ay Dios mío, yo no sé nada, soy un ignorante, pero no le puedo preguntar porque seguro si pregunto es porque no quiero incluir a nadie o que tiendo a la discriminación. Claro, bueno, si quieres empecemos con lo de narrativas extrañas, porque realmente es un poco el término sombrilla bajo el cual nosotros hemos empezado a trabajar, obviamente con un énfasis muy claro en la parte de narrativa de Vestigio. Las narrativas extrañas son aquellas en los que el género, claro, empiezan trabajando bajo el sustrato de la ciencia ficción y podemos acá volver incluso al plano alquímico, uh-huh. Pero son narrativas que empiezan a contaminarse de otros géneros. Entonces, la referencia más clara que nosotros podemos pensar es Lovecraft, que cuando él publicaba, la pregunta de inicial era como, bueno, ¿pero qué es esto? ¿Por qué esto es terror? ¿Por qué es fantasía? ¿Por qué es ciencia ficción? ¿Por qué es aventuras? Y la respuesta fue, esto es raro. Y ante esto es raro es que empieza a surgir el fenómeno de la literatura extraña, de la manera en que son géneros que no responden, digamos, ante una forma definida, son géneros que más bien se escapan a una definición, y dentro de eso precisamente es lo que nosotros hemos ido trabajando, claro, en cada una de nuestras colecciones que precisamente están respondiendo al proceso alquímico, ¿no? Entonces tenemos Nigredo, que es la noche oscura del alma, donde encontramos narrativa transgresiva y literatura bizarra, que la literatura bizarra es un género que comenzó en Estados Unidos hace más o menos unos 20 años, que la idea es precisamente generar esa sensación todo el tiempo de qué carajos estoy leyendo, de sorprender al lector, de crear precisamente una subversión, básicamente hay una descripción que siempre me ha gustado mucho y es que dicen que es como si fuera un anime dirigido por David Lynch, okay. Y es una descripción fantástica para entender también cómo se crea eso, ¿no? Como esta mezcla de géneros que empieza a sorprender. Pero también está, claro, y si tú vas avanzando en el proceso alquímico, tú después pasas a albedo, que es cuando la materia empieza a volverse blanca, y cuando la materia empieza a volverse blanca es cuando nosotros empezamos a encontrar también las narrativas latinoamericanas, o incluso ya la manera en la que ha ido creciendo la colección se ha vuelto una colección de narrativa extraña, de weird. Y lo que pasa es que la ciencia ficción en Latinoamérica, y eso obviamente tiene que ver todo con lo que Rodrigo ha ido estudiando durante muchos años, tiene que ver con una idea de ir más allá incluso de solo la episteme científica, y también de empezar a implementar otros métodos de conocimiento, otras existencias, que lo que terminan generando precisamente es una distorsión. Ya no estamos ante solo una ciencia ficción, estamos ante una ciencia ficción que empieza a mezclar religión, que empieza a mezclar además otros elementos, sí, empieza a mezclar terror, empieza a mezclar cosas extremas, empieza a jugar con elementos sobrenaturales, y ya es algo que empieza a escaparse. Y después, en esas colecciones, tú vas a encontrar la colección de Rubedo, que Rubedo es el proceso de síntesis de la materia, y en el proceso de síntesis de la materia, ya cuando se supone que estamos llegando al oro, o al espíritu libre realmente, es cuando nosotros encontramos la narrativa colombiana, que tiene que ver con nuestra idea de, desde el comienzo Vestigio ha querido crear un público, pero no solo un público, sino también tener la capacidad de encontrar creadores dentro de ese público.
y creadores que también estén jugando con esos términos, que estén expandiendo las fronteras de su narrativa. Hemos encontrado autores de terror extremo como Hank Cohen o Luis Carlos Barragán, que es un genio de la ciencia ficción colombiana y del weird. Pero digamos que ese ha sido, y últimamente, claro, tenemos el último, digamos, el último hijito de la colección narrativa, que es Quitrinitas, que es el amarillamiento de la materia, y eso corresponde a la teoría ficción, que son libros teóricos, pero que tienen un sustrato ficcional bajo el cual empiezan a construirse. Entonces, si tú te fijas, todos son elementos que empiezan a mezclar esto que es real y no. Y obviamente, aparte de eso, nosotros tenemos nuestras 2 colecciones precisamente de poesía, respondiendo también ante esta idea de lo que, digamos, de lo marginal o de lo que no se suele publicar, y ha sido empezar a explorar también la poesía lusófona, tanto en una colección de autores portugueses como en una colección de autores brasileños. Hoy vamos en un viaje con el recorrido de Ediciones Vestigio. Es un viaje alquimista, y eso tiene mucho que ver con este catálogo y con la idea de la edición independiente, porque hay poder de por medio. Se busca la inmortalidad, se busca el oro, se busca romper las estructuras preestablecidas. Y estamos también con Selma Márquez, nuestra directora editorial, conversando sobre realmente cuáles son los vínculos entre un proyecto independiente y los libros que incluyen. Bueno, a mí me gustaría que me contaran cuáles son las colecciones que tienen, cómo la formaron, qué libros tiene cada colección, porque tengo entendido que es narrativa, que es libros ilustrados y poesía. Sí, sí, nosotros, bueno, fue la creación de las diferentes colecciones, se fue dando de manera orgánica, porque hay algo interesante que nos parece y que tiene mucho que ver con esto de la inclusión, y es que cuando nosotros hablamos de géneros, nosotros consideramos que también los géneros funcionan tanto como se considera desde la literatura como desde lo sexual, y que en estos momentos hay una fluidez de género, y esa fluidez de género es también la que nos ha permitido de cierta manera ir abriendo, incluyendo, mezclando todo lo que ha ocurrido con la editorial. Entonces hemos tratado de enmarcar nuestros libros en esas 3 colecciones, pero siempre hay una especie de mixtura, o siempre hay una especie de herramientas que se están como infectando, digámoslo así, para utilizar una metáfora viral. Entonces hay una infección continua entre los libros, y esa infección continua también ha creado diferentes tipos de colecciones. Principalmente nuestra colección narrativa está centrada justamente en los procesos que estaba hablando hace poquito Diego, que tienen que ver como con la literatura extraña, la ciencia ficción, New Weird, y principalmente también últimamente la teoría ficción. En el lado de la poesía, nosotros tenemos una serie de libros que son colecciones bilingües, es decir, que están tanto en español como en portugués, de Brasil y de Portugal, y que tiene tanto autoras como autores que normalmente no son conocidos en Colombia, no han sido publicados. Y nuestra colección de ilustración hasta ahora está empezando, que son novelas gráficas y libros de artista, que también están jugando con este tipo de herramientas. Por ejemplo, el libro, uno de nuestros libros, que es Torre Terminal, justamente tiene que ver con la expresividad en la ilustración, pero también con mezclas que tienen que ver con Ballard y mundos apocalípticos que se están construyendo desde un blanco y negro que a veces se integra con color de manera expresionista, espectral y bastante violenta por momentos. Bueno, ya nos nombraron el ejemplo de cómo imaginarnos un libro ilustrado de Vestigio.
Hablemos de los libros de narrativa. ¿Cuáles podrían recomendarnos para ir haciendo las paradas en este viaje alquimista? Bueno, yo podría recomendar dos. Uno que se refiere a los libros colombianos, que es El Gusano de Luis Carlos Barragán, que es un libro increíble, fue el primer libro colombiano que nosotros publicamos. Es un libro que, para no hacer spoiler, simplemente voy a hacer un pequeño tráiler de cómo inicia, y es que imagínense que la piel, que siempre ha sido como el límite de nuestro cuerpo, deja de ser el límite y nosotros podemos atravesar a la otra persona. Pero no solamente la podemos atravesar, sino que en ese movimiento de atravesarlo nos quedamos con alguien del otro. Puede ser un ojo, puede ser un riñón, pero también puede ser un tic, puede ser una memoria, un recuerdo. Y a través de esa fusión entre personas que se están entremezclando mutuamente y entre grupos, personas, animales, etcétera, se empieza a crear una nueva visión de sujeto, de individuo y de mundo. El segundo que yo quisiera comentar es el de una autora argentina que se llama Cynthia Matayoshi, y es La sombra de las ballenas, que forma parte de la colección latinoamericana. Y la autora es una autora hija de japoneses, por eso el nombre Matayoshi, y toma mucho de las ideas de lo japonés y mezcla un poco todo lo que ha pasado en estudios Ghibli, pero como ella también estudia psicoanálisis, entonces estudios Ghibli con psicoanálisis y erotismo. Entonces, básicamente, para hacer el pequeño spoiler, es como... tráiler, no hacer spoiler. ¿Qué pasa cuando tú te puedes tomar los deseos de las otras personas? Es decir, si la persona desea y ese deseo se materializa, y esa materialización del deseo te lo puedes tomar, pero no solamente te lo tomas, sino que te vuelves adicto a eso. Entonces, a partir de eso, de las ilusiones, los deseos y las personas, se empieza a crear un mundo tipo Ghibli, extraño, erótico y profundamente psicoanalítico, que también busca las construcciones del amor y del yo. Bueno, entonces tenemos El Gusano, que es de un autor colombiano. Tenemos Las sombras de las ballenas, que es latinoamericana. ¿Y qué otra obra nos pueden contar en este momento? Creo que hay dos recomendaciones que podemos hacer también como para aprovechar el tiempo. Una es Brecha, la primera antología que hizo Vestigio. Nosotros siempre hemos pensado la idea de una antología como un manifiesto, en parte también porque una antología es lo que hace la editorial al decir como esto es lo que yo publico. Y es una antología que reúne a muchos de los autores que ya hemos publicado, a muchos que vamos a publicar prontamente, pero también autores que admiramos de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Portugal. Digamos que hay ahí como una muestra de lo que nosotros pensamos específicamente de literatura extraña. Con grandes autores, ganadores de premios, es buenísimo. Y el otro es Pequeños funerales de Hilda Hilst, que es, digamos, ahorita creo que ha sido de los libros más importantes que hemos podido sacar. Un proyecto ya de largo aliento que hicimos junto al traductor que se llama Max Hidalgo Nacher, y la idea era precisamente tener la capacidad de mostrar lo que hizo Hilda Hilst, que ha sido reconocida generalmente como la gran pornógrafa brasilera, porque ya un punto en la carrera en el que dijo como me mamé de escribir poesía, voy a empezar a escribir pornografía. Pero precisamente la idea de este libro es mostrar, claro, sí tiene esa idea de poemas obscenos, pero es poder mostrar que realmente la poesía de Hilda Hilst es una poesía del aliento, es una poesía mística, de la pérdida, del amor, y poder precisamente mostrar, o sea, no solo ese lado, que aparte es el que más nos ha llegado a nosotros en Latinoamérica, sino a través de la primera antología organizada de Hilda Hilst, digamos, en Latinoamérica, tener la capacidad de mostrarla como la gran poeta que es, que pues incluso normalmente en la historia de la poesía brasilera se pone al lado de Clarice Lispector. Bueno, yo creo que yéndonos en este viaje podemos pensar muchas cosas de Ediciones Vestigio y cómo logran incluir, ¿no? Por un lado, la conversación de lo local, de lo raro pero local, esa conexión entre, ok, esto es ciencia ficción o es bizarro, pero también hay elementos de la cotidianidad de ser latinoamericano y de nuestras propias creencias. También nos dijo Diego al principio que no solo se trata de publicar y encontrar lectores, sino también encontrar personas que escriban, que eso es muy valioso también cuando ampliamos las posibilidades de quién puede publicar y quién no. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención a mí, y es la propuesta de ustedes de romper los estereotipos relacionados con este tipo de literatura. Es decir, que es un lugar común, sí, como tú dices, apocalíptico, en fin, pero va mucho más allá de eso.
¿qué podrían decirle a quienes nos están acompañando en este viaje para romper definitivamente ese lugar común de todas estas narrativas extrañas que van mucho más allá de eso, de eso se trata, de llevarlo al máximo, estirarlo hasta que se rompa y que ahí salga la verdadera premisa? Yo creo que ahí lo que podemos pensar mucho es algo que en algún momento yo vi en un concierto de hardcore, porque yo iba mucho a conciertos de hardcore, y es una frase que se volvió sinónimo de una editorial importante acá local, y es una idea que era: no estamos contentos con esta clase de mundo. Okay. Y siento que es precisamente la capacidad de empezar a estirar conceptos, de empezar a romper realidades, de empezar a infiltrar poco a poco, digamos, nuestra propia realidad. Ha habido ocasiones fantásticas en las que ilustradores o lectores nos dicen como: estoy soñando con lo que ustedes publican, que es además fantástico. Pero es un poco eso también de tener la capacidad de mostrar nuevas realidades y tener la capacidad de mostrar una realidad en la que también podemos pensar de manera distinta, en la que la literatura se puede pensar de manera distinta, en la que es una lucha que siempre tenemos. La ciencia ficción va mucho más allá de navecitas y alienígenas, sino que es precisamente una herramienta para poder pensar y para poder desafiar la realidad ante la cual nos encontramos. Me interesa, ¿cuántos títulos tienen ustedes? Ahorita tenemos aproximadamente, sumados los de poesía y los de narrativa y los de ilustración, aproximadamente unos 50 títulos. ...50 títulos, 50 historias llevadas al extremo para romper esa estructura y para ver qué es eso que nos esconde realmente la realidad. Estamos en Noviembre Independiente 2023, libros que incluyen, y hoy conversamos con Rodrigo Bastidas y Diego Cepeda sobre Ediciones Vestigio. Estamos también con Selma Marken conversando, ella es nuestra directora editorial, porque esta es la celebración de Noviembre Independiente. Y para los que no saben, Noviembre Independiente es una celebración organizada por la Cámara Colombiana del Libro, el Instituto Distrital de las Artes y de Artes, el Comité de Editoriales Independientes en Colombia y por todas las personas e instituciones que creemos que el libro es capaz de llevarnos a responder las mismas inquietudes, pero desde distintas miradas. Toda la programación está en la página web de la Cámara Colombiana del Libro y en las redes sociales de Leo Independiente, es decir, @Leo Independiente. También pueden estar atentas a las redes de Siglo, estamos en todas como @Somos Siglo. Bueno, ¿y las redes de Vestigio? Usamos en su gran mayoría Instagram, que estamos como @Ediciones Vestigio. Facebook lo utilizamos, pero ya es como un cementerio espectral. Pero sí, generalmente utilizamos eso y tenemos página web que es edicionesvestigio.com. Bueno, Diego, Rodrigo, gracias por proponer recorridos extraños y raros, gracias por plantear caminos a través de libros que incluyen y que permiten cuestionarnos sobre las mismas normas una y otra vez. Gracias por ampliar el perímetro de la realidad. Gracias a ti, María Elvira, gracias a ti, Selma, gracias por la invitación. Esperemos que sigamos rompiendo la realidad a partir de la ficción. Selma, y a ti, gracias por estar hoy acá. Nuestro camino tiene que continuar. Sí, Vestigio me genera muchas más preguntas que respuestas. Hay que leer algún libro de ustedes. Seguiremos entonces sorprendiéndonos con las posibilidades de los libros que incluyen. Nos vemos en la siguiente parada independiente, en un próximo recorrido, en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento.